en lugares de delicados pastos. Hoy serás mi ayudador y mi esperanza. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios. Salmo 146, 5. Muchos han sido los días que al amanecer parecen pesados y mi cuerpo y mi alma parecen no tener fuerza para enfrentar las demandas diarias. ¿Cuántos han sido los amaneceres que parecen atardeceres? Porque las circunstancias del día anterior han empañado los cristales de mi vida. Hoy, sin embargo, quiero meditar y sentir y pensar que aunque parezcan los días así, puedo tener la bendición de Dios como mi ayudador y mi esperanza. Cuando casi no puedo caminar, Dios llega con su fuerza a mí, con su poder y me levanta. Él es el Dios de Jacob. Porque cuando Jacob había perdido la esperanza, el Señor se le apareció y luchó con él y lo bendijo. Eso es precisamente lo que necesito, su bendición. Su bendición es aliento a mi ser y elixir de fuerza para mi espíritu. Bienaventurado o completamente feliz aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Sí, felicidad total llega cuando quien nos ayuda en medio de la debilidad es el Dios de Jacob, quien a la vez es mi Dios. Bienaventurado o completamente feliz aquel cuya esperanza está en el Dios Todopoderoso. En un mundo en el cual se pierde la esperanza en relación a la salud, las finanzas, el trabajo, las relaciones, la familia y el futuro, se levanta la más grande esperanza que necesitamos como seres finitos y débiles. Y la esperanza es Dios. Dios, quien hizo los cielos y la tierra, no solo me ofrece hoy ser mi ayudador, pero también me ofrece la esperanza. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor, y tome aliento o esperanza vuestro corazón. Sí, un poco más de esfuerzo si esperamos en el Señor, y tome esperanza nuevamente nuestro corazón. Padre Celestial, en medio de mi camino turbulento hoy te ofrezco mi alabanza porque tú eres el soberano Rey de todo el universo. Mi esperanza no está anclada en las cosas temporales de esta vida, sino en ti, quien eres la roca eterna de los siglos. Reconozco hoy, Señor, que mi felicidad está basada en la esperanza que sale de ti. Tú eres la fuente de toda la creación. Tú eres la fuente de toda verdad y de toda justicia, y eres el suplidor de todas nuestras necesidades. Eres comida para el hambriento, emancipador de los cautivos, luz para el ciego y médico para el enfermo, amigo para el extranjero y padre para el huérfano. Eres mi ayudador y mi esperanza. Que el Señor sea hoy tu ayudador y tu esperanza, es el deseo de su hermano y amigo Serafín Contreras Galeano. Le invitamos a ingresar a www.renuevodeplenitud.com. Allí encontrará todo lo que necesita para su vida espiritual. www.renuevodeplenitud.com.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta nuestra reunión dominical de este día domingo. Seguimos aquí todavía a través de este medio, acercándonos para hacer llegar siempre la poderosa palabra de nuestro Dios. Y en este día en el que nos reunimos de forma, vamos a decirlo así, virtual, vamos a empezar haciéndolo con una lectura. Hoy vamos a hacer la lectura de nuestro tema, es decir, la lectura de invocación va a ser sobre la cual va a versar nuestra predicación de hoy, para que tengamos tiempo de poderla buscar, de poderla tener presente y ustedes vayan tomando notas ahí en casita. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el libro del profeta Daniel, capítulo número 3, los versos, bueno, en su totalidad todo el capítulo 3 del libro de Daniel. Mientras lo van buscando, o van buscando una pluma, o un cuaderno, una hoja donde escribir, algunas particularidades del libro de Daniel, es que el libro de Daniel está escrito en 3 idiomas, bueno, realmente en 2 idiomas, pero una primera parte está escrita en arameo, otra está escrita en hebreo, y otra nuevamente vuelve a ser escrita en arameo. Además, otra cuestión acerca del libro de Daniel es que Daniel nunca se llamó a sí mismo profeta, a diferencia de Jeremías o de Zacarías o de Isaías. Daniel nunca se dijo a sí mismo profeta y en cierta forma no fue propiamente un profeta, era un visionario, alguien que podía interpretar sueños o que tenía visiones, como en el caso de Juan el apóstol. Y hay mucha relación o correlación entre el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Hay quien dice que Daniel explica Apocalipsis y Apocalipsis nos ayuda a entender el libro de Daniel. Bueno, si ya tenemos ubicado en nuestras Biblias el libro de Daniel, les voy a invitar que lo sigan con su vista mientras yo hago la lectura de esta porción de la Escritura. Y dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. Se levantó en el campo de Durá, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba a gran voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por eso, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa el rey que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno fuese calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aun un cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda liberarlos como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vamos a tener una palabra de oración. Dios, en esta hora agradecemos infinitamente nuevamente el privilegio inmerecido de poder exponer tu palabra en esta hora y en este lugar. Queremos suplicarte, oh Rey y Dios nuestro, que pueda llegar a todo oído atento, a toda mente y a todo corazón que desea saber, Señor, qué tienes tú para ellos, sobre todo en estos tiempos tan complicados, tan aciagos, tan difíciles, tan inciertos, en donde se escuchan tantas voces, tanta información y donde no hay certeza de muchas cosas. Queremos pedirte, Señor, que ahí en donde se encuentran todos nuestros hermanos y amigos puedan recibir de ti, Señor, la voz atenta de tu Espíritu que habla a sus oídos y a sus corazones, para que puedan entender el mensaje que hoy tienes para ellos. Y que al mismo tiempo puedan alabar y bendecir tu nombre a través del canto, a través de sus vidas, a través de la oración, a través de todo lo que hacen. Protégelos, cuídalos, manifiéstate. Provee, Señor, para el cubrimiento de sus necesidades. Que en ningún hogar, Señor, falte lo necesario, lo suficiente. Que no se pierda la fe, que no se pierda la esperanza, sino que descansemos, Señor, en que todo está bajo tu control y bajo tu dominio, y que tú tienes los mejores tiempos, aquellos donde se manifiesta tu preciosa y perfecta voluntad. Gracias, Señor, por este espacio y este momento. Bendice las vidas que están viendo y escuchando este mensaje. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y así pues, les dejamos con este siguiente momento musical en donde vamos no solo a escuchar, yo le animo a que también allí en su hogar usted entone estas preciosas y significativas alabanzas para la honra y gloria de nuestro Dios. De justicia, Rey de
verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó, y abriste el camino que lleva hacia el Padre, y entregaste tu vida y derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. ¿Qué sería de mí
Bueno, vamos a entrar de lleno a la reflexión de este día. Como decía hace un momento, va a girar o va a versar sobre el capítulo 3 de este libro de Daniel y lleva por título La protección divina. Guillermo Maldonado, el mal llamado apóstol de las naciones. Guillermo Maldonado, el mal llamado apóstol a las naciones, dijo lo siguiente: Dios me habló y me dijo esto: desata sobre el pueblo inmunidad divina. Hay un pueblo que está siendo preservado, protegido de este virus y de enfermedades mentales y emocionales. Yo quiero, dice Maldonado, que cada uno de ustedes, adultos, ancianos, jóvenes que me están viendo, extiendan su mano en cualquier parte del mundo. Voy a impartir lo que Dios me ha dado: inmunidad divina. Yo lo reclamo para mí. La inmunidad divina es sobrenatural. Eso no lo vende ningún seguro. Eso es el seguro del cielo. Si usted quiere esta inmunidad divina, levante la mano ahí donde está. Una vez dichas estas palabras, Maldonado comenzó a orar, según él, en lenguas angélicas y declaró: Padre, en el nombre de Jesucristo, ahora mismo, desato sobre tu pueblo, basado en tu pacto eterno. Venimos de acuerdo en ese pacto y que estás obligado a cumplir tus promesas. Y Padre, gracias que donde quiera que declaramos tu sangre, la inmunidad viene del cielo. Desato sobre el pueblo inmunidad divina. Inmediatamente exhortó a los televidentes a que reclamasen, a que gritasen por esa inmunidad sobre su pueblo, sobre sus finanzas y sobre las demás áreas de su vida. Podemos decir mucho acerca de estas declaraciones del mal llamado apóstol a las naciones, Guillermo Maldonado. Pero lo cierto es que hoy nos ocuparemos de asuntos más relevantes que la mala teología de este personaje. En medio de lo que estamos viviendo, la pandemia por COVID-19, encontramos dos extremos cuando hablamos acerca de la postura de los cristianos evangélicos. Por un lado, tenemos a quienes, como Guillermo Maldonado, creen en lo que él llama un tipo de inmunidad divina, es decir, una especie de cobertura invisible pero sobrenatural que detiene no solo el coronavirus, sino cualquier otra amenaza. Dentro de esta teología, el creyente no puede enfermarse, no puede sufrir o no puede morir de manera trágica, porque está recubierto por la inmunidad divina. Pero si por alguna razón ese creyente enferma, sufre o muere trágicamente, se debe a causa de algún pecado en su vida. Quienes creen esto y lo enseñan, dejan de lado verdades trascendentales, fundamentales, importantes de la gente. Por ejemplo, decir que en este momento de pandemia de COVID-19 ha habido pastores, sobre todo en los Estados Unidos, que han muerto por coronavirus o por otras causas igualmente trágicas. Y estamos hablando de pastores, de siervos, de ministros, de hombres dedicados a la fe, que de alguna manera, según esta teología, no contaban con la inmunidad divina. Pero si estos ejemplos no les convencen, tendríamos que remitirnos a la Biblia, al Nuevo Testamento. Específicamente en el caso de un apóstol, uno que sí lo fue, el último de los apóstoles, que padeció una agotadora enfermedad en sus ojos, tan dolorosa que le llevó a pedirle a Dios, a rogarle a Dios, a suplicarle a Dios que se la quitara. En 3 ocasiones le pidió a Dios que le quitara ese mal físico que le aquejaba, pero Dios no lo hizo. ¿De quién estoy hablando? Del campeón de la fe, el apóstol Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Ese es uno de los extremos. Pero el otro extremo que encontramos en momentos como los que vivimos
son aquellos que consideran que lo sobrenatural ya no opera en nuestros días, que muchos de los milagros, que muchos de los portentos, que mucha de la actividad espiritual, tanto buena como mala, son cosa de la historia. Sucesos que caracterizaron el primer siglo o el tiempo de Jesús, pero que lo que el día de hoy aplica es la supremacía de la razón y del sentido común por encima de lo sobrenatural. También tendríamos que decirles a los que están en este extremo que podemos echarnos un clavado a los relatos de la Biblia y no vamos a encontrar en ninguna parte de ella el que la actividad portentosa de Dios se haya abrogado o caducado para los tiempos posteriores a Jesús. En medio de estos dos extremos que se oponen entre sí y que a veces están en una pugna porque unos dicen tener la razón y otros también, nos quedamos muchos de nosotros, muchos cristianos que no sabemos qué hacer o qué postura adoptar en una circunstancia como la que estamos viviendo. Hay quienes quisiéramos, la verdad, y me incluyo, quisiéramos tener la fe, como la que predica Guillermo Maldonado, en donde pareciera no requerir mayor esfuerzo más que cerrar los ojos, levantar la mano y pedirle a Dios que de manera sobrenatural, o más bien de manera mágica, nos resuelva los problemas. El problema, como decía hace un momento, es que en estos dos extremos, el resultado que generan en las personas es una gran esterilidad espiritual que atenta en contra de la fe de las personas. Porque si por un lado no se cumple la promesa de la famosa inmunidad espiritual de la que habla el neopentecostalismo, nos decepcionamos. Pero si por el otro lado la supremacía de la razón y del sentido común no es capaz de aliviar nuestros más profundos temores, también nos desilusionamos y se nos rompe el corazón y la desilusión se apodera de nosotros. Pero ¿sabe qué es peor aún? Que la desilusión, en la mayoría de los casos, no es para los que mal enseñaron o mal predicaron un mensaje de Dios, sino injustamente la desilusión es sobre Jesús. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Qué postura adoptamos? ¿Cómo conducirnos en momentos como los que estamos viviendo? Primero déjeme decir que yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que se hable de una especie de inmunidad divina o inmunidad espiritual. Es decir, no hay en ninguna parte ninguna promesa donde diga que usted o yo, por ser creyentes del Dios Altísimo, seguidores de Jesús, no experimentaremos adversidades o enfermedades o inclusive la misma muerte. Pero lo que sí encuentro en la Biblia es que Dios promete protegernos, cuidarnos, estar al tanto de todo. Y en muchas ocasiones, no de la manera en como nosotros concebimos la protección, sino de una forma mejor y que a la larga resultará mucho más provechosa. Daniel, junto con 3 de sus amigos, junto con muchas personas, pero específicamente con 3 de sus amigos, fueron llevados a Babilonia, prisioneros en el siglo VI. Y ahí tuvieron que enfrentar graves problemas que pusieron en riesgo su propia vida. Porque déjeme decir que la vida no solamente está en riesgo por una infección, sino por muchas otras amenazas. Pero con todo, Dios los protegió. ¿De qué manera? Hoy revisaremos a la luz del capítulo 3 del libro de Daniel 3 aspectos importantes que nos hablan de la protección divina. Esa que hoy necesitamos y de la que debemos ser conscientes que la tenemos a nuestro alcance. La primera de ellas, el pasaje nos dice que la protección divina, la protección que viene de Dios, es una protección necesaria. Versículo número 13 dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego.
Cuando estuvimos hablando acerca del avivamiento espiritual, lo dice utilizando la historia de Nehemías y su regreso a Jerusalén. Y dije ahí que un remanente de Israel, lo que quedaba de él, volvió a Jerusalén luego de estar un poco más de 70 años exiliados fuera de Jerusalén, pero cautivos en Babilonia. En parte, vimos lo que sucedía alrededor de ese tiempo, es decir, lo que sucedió con los que no se fueron a Babilonia. Pero el libro de Daniel nos muestra como una ventana lo que sucedió en el interior de ese exilio. Es decir, algo de lo que vivieron quienes fueron llevados a Babilonia cautivos. Y entre ellos, decía, la clase gobernante de Israel. Los levitas, los sacerdotes, los príncipes, la gente prominente, fueron llevados prisioneros. Entre ellos iba Daniel y 3 de sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, a quienes les cambiarían los nombres por Sadrach, Mesach y Abednego respectivamente. El libro de Daniel trata en su primera parte de estos 4 personajes. Al principio, cuando leemos el capítulo 1, nos damos cuenta cómo Daniel y sus amigos hallaron gracia delante del rey y de las autoridades de Babilonia, por lo que los llevó a obtener privilegios y derechos en el reinado. Fueron colocados en puestos de alta responsabilidad. Pero un buen día, o un mal día, o un día como cualquier otro en Babilonia, el rey Nabucodonosor tuvo la ocurrencia de mandarse construir en la colina de Durán, provincia de Babilonia, una estatua de oro, donde nos dice el pasaje que medía entre 27 y 30 metros de altura. Es importante hacer algunas precisiones interesantes en relación a esta estatua. En primer lugar, se nos dice que esta estatua era de oro. Sin embargo, parece ser que no era de oro macizo, sino recubierta de oro, y que su interior pudo haber sido de arcilla, de bronce o de madera, ya que haberla hecho de oro puro no solo hubiera resultado extravagante, sino difícil de trabajar este material y que hubiera causado graves problemas al momento de derribarla. Otra cosa interesante acerca de esta estatua es que hay quien dice que no era propiamente una estatua como tal, es decir, siempre cuando pensamos en una estatua nos imaginamos la figura de un ser humano, o sea hombre, o sea mujer, o sea un animal, o sea una planta, o sea un ave, etc. Pero en este caso, hay quienes piensan que esta estatua o este monumento no era una representación de un ser vivo, sino un tipo obelisco o una columna muy alta. Pero un tercer aspecto es que se cree que esta estatua nació como resultado del sueño que Nabucodonosor tuvo en el capítulo 2, donde él sueña una enorme estatua compuesta de diversos materiales, de oro, de plata, de bronce, y teniendo los pies de barro cocido, y que representaban los reinos, y que representaba el futuro, y que representaba lo inmediato que iba a suceder con Babilonia, y que al mismo tiempo representaban esos pies de barro cocido, la debilidad de Babilonia que sucedería en el futuro. Se cree o se supone que al conocer este significado, Nabucodonosor quiso garantizarse un largo reinado, por lo tanto se mandó construir una estatua de oro puro, de oro macizo, de oro grande y muy ancha, que pudiera representar y simbolizar un reinado prolongado para él. Pero la construcción de la estatua no únicamente involucraba el aspecto personal de Nabucodonosor, es decir, no era únicamente algo que él quería tener como un adorno o como de uso particular o personal, sino que él quería compartir o involucrar a su reino en la adoración de esta estatua. Y esto puede parecernos extremoso, pero déjenme contar una anécdota. En el año de 1960, en el país de Ghana, el presidente de ese tiempo mandó a erigir una estatua de él mismo frente a la Casa Nacional del Parlamento, con la siguiente inscripción: busca primero el reino político y todas las demás cosas serán añadidas.
O sea, podemos darnos cuenta cómo cuando el poder llega a las personas, los hace perder el suelo y perder la cordura y la sensatez de las cosas y de las decisiones que toman. En este caso, 6 años después de erigir esta estatua en Gan, fue destruida. El día que la estatua de Nabucodonosor iba a ser dedicada o dada a conocer, él mandó llamar a toda la clase gobernante de su reino, versículo número 2. Y una vez que los tuvo a todos reunidos, parados frente a la estatua, todos asombrados por mirar esa enorme mole de oro o recubierta de oro, versículo número 3, un pregonero o mensajero dijo a la concurrencia que ahora iban a conocer el mandato del rey, verso número 4, y dice así: a todos ustedes, el rey Nabucodonosor les ordena prestar atención a los músicos que van a tocar sus instrumentos. En cuanto oigan la música, todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar a la estatua que el rey mandó hacer. Versículo 5, y estoy leyendo la traducción en lenguaje actual. Hasta aquí, todo parece ser una clara invitación. Invita a su clase gobernante, como vemos aquí en la Reina Valera, trajo tesoreros, gobernadores, sátrapas, etcétera, etcétera, para mostrarles. Pero en esta misma muestra les da una instrucción. Cuando escuchen tocar los instrumentos que los músicos van a ejecutar, todos ustedes deberán inclinarse hasta el suelo y adorar a la estatua que el rey mandó hacer. Sin embargo, lo que sucede inmediatamente complica las cosas. Verso número 6, cuando dice: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado a un horno de fuego ardiendo. Aquí no cabe el derecho a la libertad de conciencia, ni a la libertad religiosa, ningún derecho humano, sino que en este reino lo que imperaba era la libertad del rey, por sobre la libertad de todos los demás. Yo sé que son otros tiempos, pero siempre resulta tentador que quienes ostentan algún tipo de poder puedan obligar a otros a hacer lo que ellos quieran. Hoy en día podemos ver el ejercicio del poder desde las altas esferas de la política, de la economía, de la ciencia, del arte, en donde sutilmente se les puede obligar a otros a hacer lo que el rey, lo que el gobernante o lo que el líder diga. En ese momento la orquesta comienza a tocar algún tipo de música que sirve de señal para que todos los allí presentes se arrodillen. Pero no solamente era una cuestión de arrodillarse, sino de adoración a la estatua que el rey había erigido. Y todos obedecen sin chistar, versículo número 7. Pero como nunca faltan los chismosos, que se creen moralmente superiores y que además se convierten en los policías de los gobernantes, en este caso los policías del rey, envidiaban a ciertos judíos que habían sido encumbrados por sus capacidades y van al rey para acusarlos. Y me llama la atención lo que dice en el verso número 8, de forma maliciosa. No es porque realmente les interesara que todos se unieran, sino que de manera dolosa buscaban perjudicar a estos que no estaban siguiendo las instrucciones del rey. No es que dijeran mentiras, no es que los difamaran, sino más bien los estaban descubriendo. Porque en verdad estos judíos de los que ellos iban a ir a hablarle al rey, efectivamente, ni se arrodillaban, ni se postraron ante la estatua que el rey había mandado construir. Entonces, se acercan al rey y les dicen: ¿verdad, rey, que tú mandaste construir esa estatua? Y bajo la orden de que cuando se escuchase la música, todos los presentes tendríamos que arrodillarnos y adorar la estatua que tú construiste, porque de lo contrario, quien no lo hiciera sería echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y luego les dicen que hay ciertas personas que el rey ha privilegiado sobre ciertos negocios en provincias de Babilonia, versículo 12,
Y los señalan por nombre, no sé si por nombre y apellido, pero por lo menos por nombre, diciendo, los que no hacen así son el tal Sadrach, Mesach y Abednego. No te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado, versículo número 12. Y como decía hace un rato, ¿están mintiendo estos hombres? ¿Están mintiendo estos babilonios o caldeos, como los menciona el pasaje? Para nada. En verdad, estos tres hombres no estaban obedeciendo la orden del rey. Solo que la intención que había detrás de esta revelación no era beneficiar a alguien, sino perjudicar a alguien. La reacción del rey Nabucodonosor fue airada, pues como era de esperarse. No estaba dispuesto a que alguien desobedeciera una orden suya, porque si no, no sería rey. Y eso es característico de la gente que tiene el poder y que se ha enfermado de poder. Muy enojado manda a traer a los tres amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, y en ese momento se metieron en problemas. Problema que podía costarles la vida, porque pesaba sobre ellos una sentencia de que quien no se postrara y adorara la estatua sería echado sin ningún miramiento a un horno de fuego y ser calcinado en su interior. Ellos están desobedeciendo a un rey loco de poder, que no está amenazando el mal, sino que está dispuesto a cumplir sus amenazas. Y esto debe ponernos a temblar a cualquiera, inclusive a un creyente, porque seguimos siendo carne. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? Yo no sé si estos hombres estuvieron el día de la dedicación del Estado, pero muy probablemente sí, porque fueron llamados todos los personajes importantes de Babilonia. Pero era tanta la multitud que yo creo que Nabucodonosor no reparó en si tres personas no se inclinaron, no se arrodillaron y no adoraron. Pero me llama la atención cómo no faltó quien los descubriera, quien los acusara, quien los pusiera en evidencia. Pero ellos eran conscientes de sus acciones y de sus decisiones, porque ellos confiaban en algo que va más allá de sus propias convicciones. Ellos confiaban en un Dios que los protege. ¿Cómo es la protección divina? Es una protección necesaria. ¿Y cuándo es necesario ser protegido? Cuando estamos en peligro, cuando las cosas no van bien, cuando se salen de nuestro control y cuando hay algo en donde ninguna persona de este mundo nos pueda ayudar. Es ahí cuando nosotros requerimos ser protegidos por Dios. Entonces, en estas semanas que estamos viviendo, yo me he podido dar cuenta de que el mundo, o al menos los que llevan la voz cantante en todo esto, los que escuchan muchos, no pueden ayudarnos en absolutamente nada. Yo no sé exactamente la magnitud y el alcance de la pandemia que estamos viviendo. Pero lo que sí debe quedarnos en claro, mis hermanos y mis hermanas, es que el mundo está mostrando su terrible incapacidad para resolver un problema. Que los recursos que ha almacenado a lo largo de siglos de historia, de ciencia, de tecnología y de conocimiento, no les están sirviendo de nada, o al menos ese es el mensaje que nos están transmitiendo. Que años de investigación y de recursos, y de quemarse las pestañas y de desgastarse el cerebro y las neuronas, vienen a decirnos ahorita que no sirve de nada. Y que lo único que podemos atinar a hacer es escondernos en nuestra casa a esperar que termine la contingencia, el problema, la epidemia, el brote o como usted quiera llamarle. ¿Y cuál es el sentimiento que se apodera del ser humano? Pues de desolación y de abandono. Y como dirían en el Chapulín Colorado, oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? No importa, mis hermanos, lo que digan los científicos, o los gobernantes, o los líderes de opinión, o los gurús de la espiritualidad, o los modelos inspiracionales, ninguno atina a dar una ayuda contundente. Todos son puros paliativos, aspirinas para el cáncer. Quédese en su casa, estará salvando vidas. Y a ver qué pasa.
A ver si la suerte, o el destino, o las circunstancias, o el viento nos ayuda, pero nada más nos llevan de que ahora sí, y ahora viene lo peor, y ahora viene lo peor. Y literalmente millones de personas viven al filo del miedo y de una expectativa, rogándole a lo que sea que todo salga bien. Utilizando frasecillas motivacionales de todo va a estar bien, juntos vamos a salir. Y siendo honesto, la verdad es que esto no resuelve nada. Qué fácilmente somos convencidos, qué fácilmente nos contentan. Pero ahora nos quieren convencer de que no hacer nada es como estamos salvando la vida. En lo personal, a mí me gustaría algo más contundente. Pero yo del mundo ya no espero nada. Ni de los científicos, ni de los políticos, ni de las organizaciones internacionales, ni de las fundaciones, de ninguno. Tenemos que esperar mucho. Así que si usted se ha pasado todos estos días viendo a ver qué va a decir López-Gatell, déjame decir que está usted perdiendo su tiempo. No lo descalifico como científico o como funcionario público, puede ser un extraordinario funcionario público y un extraordinario ser humano y un gran científico, pero lo cierto es que mi esperanza no está puesta en él ni en ninguno de ellos, porque no me puede ofrecer ninguna solución. Que sí, la protección divina. ¿Cuándo es necesaria la protección divina? Cuando estamos en peligro. Y hoy estamos en peligro. Y no solo por el coronavirus, por una infinidad de enemigos y de amenazas que se ciernen sobre nuestra vida. Porque salir a la calle a trabajar o a lo que sea siempre implica un riesgo. Estar en casa implica un riesgo. ¿Sabe usted que el 70% de los accidentes fatales para las personas mayores y los niños ocurren en la casa? O sea que si no nos mata el coronavirus, pues nos va a dejar tonto una cáscara de plata o un asalto en la calle. Pero siempre es necesario e imprescindible que contemos con la protección. Que invoquemos la protección de Dios cuando más la necesitamos. En segundo lugar, la protección divina no solo es necesaria cuando somos amenazados, sino también cuando es precisa la protección divina. Verso 18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados inmediatamente delante del rey, versículo número 3. Y al tenerlos al frente, él quiso como verificar la acusación con la pregunta: ¿es verdad? Verso 14, ¿es verdad lo que están diciendo ellos? Y no los deja ni siquiera contestar, sino que inmediatamente después les hace otra pregunta. Pero están dispuestos que al oír todo instrumento de música se postren y adoréis la estatua que he hecho, versículo 15. O sea, él no iba a dialogar, él iba a imponer sus ideas. Pareciera al principio que cuando les pregunta: oigan, ¿es cierto lo que vienen a decirme estos maliciosos babilonios que ustedes no han hecho? Sin esperar respuesta, inmediatamente les hace una pregunta que obviamente está esperando una respuesta afirmativa, pero ¿verdad que están dispuestos a postrarse y adorar en cuanto los músicos toquen los instrumentos de adorar la estatua que he hecho, verso 15? Esto termina siendo una amenaza, porque les dice que Dios será aquel que los libera de mis manos. O sea, les está dando a entender: están en mis manos, dependen de mi voluntad. Y esto me recuerda ahorita esa vez que Poncio Pilato está delante de Jesús cuando le dice: ¿no te das cuenta que de mí depende que seas libre o que seas crucificado? ¿No ves que dependen de mí? Y esa es la voz de los escépticos. Que Dios puede ayudarnos en situaciones como las que vivimos. Un escéptico, un incrédulo o un ateo se preguntan: ¿dónde está el Dios que algunos creen en? ¿Dónde? Nadie nos va a liberar de todo esto. La respuesta de los tres, yo no sé si el unísono o alguno como vocero de los tres, es extraordinaria e inspiradora. Es una especie como de preámbulo de lo que Jesús le respondería a Pilatos en el pretorio. Y yo creo que la respuesta de estos tres es como la meta a la que nuestra fe debe apuntar, a la que debe aspirar a llegar. Porque comienzan diciendo: Su Majestad, verso 16, eso no es algo que nos preocupa. No nos preocupa su amenaza, no nos preocupa su castigo, no nos preocupan las consecuencias,
no nos preocupa el horno de fuego, no nos preocupa nuestra muerte. Y miren, ellos no están siendo ni soberbios, ni altivos, ni orgullosos, simplemente están siendo seguros. Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Eso no es algo que nos preocupe. Y yo creo que esta respuesta, muchos la diríamos en tiempos de paz, cuando no tenemos problemas, cuando estamos sanos, cuando no hay contingencia, cuando no tenemos crisis económica, cuando tenemos salud, cuando todo está perfectamente, podríamos decir, eso no es algo que me preocupa, pero no como ustedes, el contexto en el que estos hombres están diciendo esto, su vida está en peligro, y sin embargo su fe y su confianza en Dios es tan grande que los lleva a decir, eso no es algo que nos preocupe. ¿Por qué? Porque ellos saben que cuentan con la protección de Dios. Pero yo quiero aclarar algo. Así como el doctor Simi, que dice que sus productos son lo mismo pero más barato, o algo parecido pero lo más barato. Alguien podría pensar, bueno, pues eso se parece a lo que dice Guillermo Maldonado acerca de la inmunidad divina. No. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. La inmunidad divina solo es un discurso motivacional, inspiracional, de que usted confíe y no le va a pasar nada. Eso no es lo que están diciendo ellos. Lo que ellos están diciendo es, a mí no me preocupa. Si vivo, soy del Señor. Y si muero, soy del Señor. ¿Por qué? Porque la protección divina es precisa. ¿Qué significa precisa? Quiere decir que es como Dios quiere que sea. Justa, exacta, como Él quiere que sea, no como yo quiero. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron a Nabucodonosor, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Verso número 17. Ellos estaban confiados, sabían que su Dios podía liberarnos de él. Estaban contrarrestando esa soberbia de Nabucodonosor cuando dijo, ¿qué Dios puede liberarnos de mí? Ellos dijeron, nuestro Dios a quien servimos nos va a liberar, nos puede liberar de tu fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Y aquí el meollo de la frase es la palabra puede. Dios puede. Dios puede hacerlo. Tiene el poder y los recursos para hacerlo. La gran pregunta es, ¿cómo va a hacerlo? ¿Como a mí se me ocurre? ¿Como a mí se me antoja? ¿Como a mí me place? No, es como Él quiera. Por eso la protección divina es precisa. Él no solo tiene sus tiempos, pero tiene sus métodos, sus maneras de hacer las cosas, que siempre serán mejores que las nuestras. El problema es que a veces las maneras de Dios y las mías no coinciden con sus formas. Y nos negamos a creer que lo que Dios sabe es mejor que lo que yo sé. La protección de Dios es precisa, es exacta, es justa, es la que necesitamos. Los tres son conscientes de eso, por eso les dicen, pero si no, rey, es decir, pero si Dios decide ni librarnos del horno, ni librarnos de tu mano, en esa pequeña frase están diciendo una verdad absoluta. Él de todas maneras es Dios. Si de todas formas tú me matas y me metes en el horno y me descuartizas con mi achicharro, Él sigue siendo Dios. Porque siempre cabe la posibilidad de que Dios no los libere del horno de fuego, ni del enojo del rey. Pero que eso no convierte a Dios en un Dios menor, y ni tampoco la fe de ellos disminuye. Por eso decía yo hace un momento, la respuesta de ellos es un modelo al cual debiéramos nosotros dirigir nuestra propia fe. Y decir, ¿Dios puede protegerme del coronavirus? Sí, Dios puede protegerme del coronavirus, y del parvovirus, y del ratovirus, y del que usted quiera, y me puede proteger del asaltante, y de la bala, y del accidente, y Él puede hacerlo, porque Él puede hacerlo. Pero también Dios puede no hacerlo, porque tal vez no quiere, porque Él sabe lo que es mejor para Él. Y Él seguirá siendo Dios, y yo debo seguir manteniendo mi confianza en Él, como lo hacen ellos, verso 18. No serviremos a tus dioses, aunque Dios no nos libere, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué momento más incómodo decirle a alguien de frente y en su cara una convicción tan grande? Es el rey, o sea, no es cualquier hijo de vecino, es el rey.
Este pudo ser un momento extraordinario para buscar justificaciones baratas. No, mira, rey, pues mira, si lo hacemos en privado, donde no nos vea nadie y nos comprometa, pues a lo mejor sí. No. Ellos fueron valientes y no buscaron justificaciones baratas ante el rey. Porque los tres saben que Dios nos va a proteger de la forma que Él decida, ¿eh? Por eso decíamos que la protección de Dios es precisa, o sea, como Él lo decida, de la forma que Él quiera. Por eso yo le pregunto a usted, ¿usted cree que Dios puede protegerlo del COVID-19? Yo espero que sí. Pero si por alguna razón que yo desconozco, o todos desconocemos, Dios no lo protege, ¿usted seguiría creyendo en Dios? Yo espero que sí. Han muerto siervos de Dios por coronavirus en esta época. Y lo he visto en las redes sociales. Y he leído las opiniones de los santos, entre comillas, o sea, es irónico, que afirman que eso les pasó porque fueron imprudentes. Pero yo les pregunto, ¿y quiénes dicen que perdió? ¿Por qué los tratamos como perdedores cuando a lo mejor ganaron? ¿Qué dice Pablo? Porque para mí el morir es ganancia. ¿Qué les hace pensar que Dios no nos cuidó? ¿O que Dios no estuvo al pendiente? ¿O Dios no nos protegió? ¿Solo porque las cosas no salieron como nosotros creemos que deben ser? No. Igual cumplieron su tiempo. De todas formas, iban a morir. Como nosotros, de todas formas vamos a morir. Si no es del rayo, es de la raya. Pero nos vamos a morir. Si no es hoy, es mañana. Si no es mañana, es en 10 años. Porque de este mundo no nos vamos a ir ni sanos ni vivos. Oiga, Job dice algo muy fuerte. Aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Job, capítulo 13, verso 15. La invitación es que no dudemos que Él puede protegernos. Y número 3, para terminar. La protección divina es oportuna. Versículo 5. Y el aspecto del cuarto era semejante a hijos de los dioses. A Nabucodonosor no le gustó la respuesta de los jóvenes. Dice el texto que su rostro se desfiguró de la ira y ordenó que calentaran 7 veces más el horno donde serían echados estos 3 rebeldes. Versículo 19. Mandó a sus soldados más fuertes a que los amarraran a Sadrach, Mesach y Abednego con los vestidos que llevaban, con sus ropas elegantes, y arrojarlos al horno de fuego ardiendo. Versos 20 y 21. Era tal el ardor, el fuego, el calor de ese horno, que dicen que cuando abrieron las puertas para meterlos, los hombres, los soldados que llevaban a Sadrach, Mesach y Abednego murieron instantáneamente quemados en el acto. Versículo 22. Pero de todas formas estos 3 cayeron dentro del horno de fuego. Verso 23. ¿Notan cómo Dios no los liberó del horno de fuego? Hoy en nuestros días muchos pensarían que estaban en pecado, pero Dios no los liberó del horno de fuego, porque Dios sí tenía algo más grande que mostrarles. Por eso decía hace un rato que la protección de Dios no solo es necesaria, sino es precisa. Él sabía por qué tenían que pasar por el horno de fuego. No les evitó ir al horno ardiente de fuego, porque Dios no actúa como uno quiere, sino como Él lo ha dispuesto. No debemos pensar que Dios nos dejó abandonados o desamparados, o como se dice coloquialmente, colgados de la brocha. No. Nabucodonosor los echó en el horno de fuego y estuvieron ahí dentro. Él ve cómo fueron arrojados. Y morbosamente dicen que se asomó para ver cómo se achicharraban los rebeldes. No obstante, se llevó tamaño sorpresa, al punto que dice el verso 24 que se asustó, se espantó de lo que vio. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vio? A 3 cuerpos desintegrarse, achicharrarse, deshacerse por el fuego. De los alaridos del terror de aquellos que estaban dentro porque suplicaban que no los quemaran. No. Le preguntó a quienes estaban ahí: ¿no echamos 3 varones atados dentro del fuego? Verso 24. Y los que estaban ahí, igualmente sorprendidos por la pregunta del rey, le dijeron: sí, solo eran 3. Y el rey les dice: pues yo aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. O sea, metimos 3, pero no hay 3, hay 4. Metimos 3 que estaban amarrados, pero no están amarrados.
Metimos 3 que se deberían estar achicharrando y no se están achicharrando, sino se están moviendo con toda libertad en medio de él y el fuego no les está haciendo absolutamente nada. ¿Qué nos dice a nosotros la razón y la lógica de eso? Bueno, la prueba fehaciente de que era un horno de fuego ardiendo era que los pobres soldados que los llevaban prisioneros, tan solo de abrir el horno para meterlos, murieron calcinados al instante. Pero la lógica y la razón en ese momento no estaban participando en esta situación. Porque Nabucodonosor ve algo que les sorprende. 3 adentro que no se están quemando. 3 adentro que no están amarrados. Pero sobre todo una 4ª persona que está sobre ellos. ¿Quién es? Nabucodonosor dice, semejante a hijo de los dioses. Algunas versiones de la Biblia lo traducen como ángel. Pero no es precisamente la palabra más exacta. El texto se tradujo exactamente del arameo y el arameo dice era semejante al hijo de los dioses. ¿De quién está hablando? Los expertos coinciden en afirmar que es una preencarnación de Jesús. Porque Jesús se presentó en varias ocasiones en el Antiguo Testamento de diferentes formas. Por ejemplo, en una ocasión se presentó como un rey, como Melquisedec. En otras ocasiones como el ángel del Señor, como aquel que le habló al papá de Sansón y a su madre. Momentos donde se hizo visible, palpable, tangible a quienes quería manifestarles algo o quería protegerlos. ¿Cómo es la protección divina? Es oportuna. ¿En qué momento necesitaban ser protegidos? Cuando estaban dentro del horno de fuego. Si el relato se hubiera quedado hasta donde son echados dentro del horno, déjenme decir que este relato no nos serviría de absolutamente nada más que para sentirnos mal de todas las tragedias que ocurren en el mundo. Pero cuando nos dicen que hubo alguien que penetró no solo las puertas, sino las paredes o lo que contenía el fuego en ese horno, y desató a esos 3 hombres y evitó que el fuego los dañara, esto se convierte en un relato extraordinario. Extraordinario. En el momento exacto y en el momento preciso. Dios quiere protegernos. Y Dios quiere que nosotros en el momento más oportuno, en el momento exacto en el que más sentimos que el horno de fuego de la prueba nos está consumiendo, se haga presente, valga la redundancia, su presencia. Que nosotros podamos percibir que está con nosotros, que va con nosotros, que nos acompaña y que podemos mirar cómo se van acomodando las circunstancias de una manera en donde no intervino ni la suerte, ni el destino, ni la magia, sino Dios. Hay gente que dice en una congregación, yo percibí la presencia de Dios. No les lo vamos a negar. Pero déjenme decir que la mayor experiencia que podemos tener de Dios es que cuando estamos en momentos como en un horno de fuego que quiere consumirnos, podamos percibir la presencia de Dios. Cuando salimos de una dificultad económica, familiar, matrimonial, de salud, de pérdida, de la que usted guste y mande, y podamos mirar un poquito hacia atrás y decir, ahí están las pisadas del Señor que nos llevaban en sus brazos. Porque Él nos cuida y Él nos acompaña. Nabucodonosor se acercó a la entrada del horno. Le ordenó a los 3 que estaban allí que salieran, y así lo hicieron, versículo 26. Y todos los ahí presentes, convocados por Nabucodonosor, también quedaron asombrados de cómo ninguno de los 3 había sufrido daño alguno, versículo 27. Y a Nabucodonosor no le quedó más que reconocer al Dios de ellos, bendito el Dios de ellos, versículo 28. Pero también alabó la fe de ellos cuando dijo, no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses que su Dios, verso 28. Esto es un doble y poderoso testimonio a un mundo pagano. La fe del creyente y la manifestación portentosa de Dios en respuesta a esa fe. Mis hermanos,
Nosotros vivimos siempre momentos y tiempos de peligro. Tal vez hoy son más sensibles y estamos más abiertos a los peligros que nos acechan y que nos rodean. Y muchos nos preguntamos, ¿cuándo terminará esto? ¿Cuándo se resolverá esto? Si estamos nosotros esperando que los gobiernos del mundo salgan y nos den buenas noticias, podemos esperar sentados. La Biblia, el Evangelio, son buenas noticias. Y la buena noticia de hoy es que nosotros contamos con la protección de Dios. El mundo nos quiere describir una realidad, su realidad, pero nosotros debemos mirar el mundo a la luz de la realidad de Dios, la auténtica realidad de Dios. Él es nuestra protección. Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que es mejor para cada uno. Si enfermamos o no enfermamos, si vivimos o no vivimos, debemos llegar al punto de confiar y de decir, lo que tú decidas, Señor, está bien, y tener paz en la mente y en el corazón. Yo le quiero decir algo. Siga las recomendaciones que les están dando, pero confíe que su protección no es el cubrebocas. Confíe que su protección no es la sana distancia. Confíe que su protección no es el estar encerrado, ni es el gel antibacterial, ni es el diagnóstico del subsecretario de Salud, ni es la recomendación de la OMS, ni es la recomendación de los gobiernos, ni son las circunstancias de los países que allá es que salieron de todo esto. No, hermanos. Su protección viene de Dios, del Dios que hizo los cielos. Y si hay alguien que siente que no cuenta con la protección de Dios, yo le invito y yo le animo a que resuelva ese asunto en la presencia de Jesús. No necesita usted un taller de teología o de doctrina para hacerlo. Simplemente clame a Jesús y dígale, Señor, yo quiero tu protección. Yo quiero conocerte. Yo quiero percibirte tan cercano a mi vida como lo hacen estos también. Y que en momentos como los que vivimos podamos decir como estos tres, nosotros no tenemos de qué preocuparnos, porque el Dios en el que creemos es capaz de protegernos, no de un virus, de muchos, de asaltantes, de guerras, de muchas cosas, inclusive del diablo, de la ira del rey, de quien sea. Pero si no, con todo seguiremos confiando en nosotros, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Vamos a tener una oración. Dios, queremos en esta hora que nosotros nos quede muy clara la idea de la protección divina. Que desde el momento en que decidimos decirte sí, Jesús, nosotros venimos a ser de tu propiedad y somos tu responsabilidad. Y no queremos ser altaneros ni majaderos, diciendo que tienes la obligación de cuidar. No, Señor, no es tu obligación. Es algo que tú libremente has decidido. Y lo haces por gracia y por misericordia y por amor y por un sinfín de virtudes que tú posees, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora de veras tu protección, tu cuidado, tu atención sobre nuestras vidas. Que cumplamos el propósito por el cual nos has traído a este mundo y por el cual nos rescataste en el nombre de Jesús. Que guardes nuestra entrada y nuestra salida. Que evites que la gente enferme. Y que si enferma se sane, para que sea testimonio y avergüence, Señor, al enemigo y al mundo que no te conoce. Permite, Señor, que quienes no te conocen, te conozcan y puedan gozar, Señor, también de esta protección. Pero que sepamos que tu protección, Señor, es de una forma a veces incomprensible y que nunca dudemos que tú siempre estás al cuidado y al pendiente de nosotros, de nuestras necesidades, de nuestras circunstancias y de nuestros problemas. Y que si confiamos en ti, tendrás la mejor manera de defendernos, de cuidarnos, de protegernos o de sanarnos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ya más para despedirnos, darles algunos anuncios. Les seguimos animando, mis hermanos, a que sigan aportando sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, lo que usted tenga. La verdad es que es un tiempo, yo sé que la situación es complicada, pero bueno, tenemos que seguir siendo fieles al Señor, porque Él es fiel, Él es provisor, Él es cuidadoso. Pero también, hermanos, que sigamos. En la semana anterior ya tuvimos la oportunidad de entregar nuestra primera despensa de contingencia.
ya la entregamos. Y bueno, pues yo les sigo animando a que usted pueda traer algo, terminando la transmisión, que generalmente hay más o menos de 1 a 1:15, aquí en las instalaciones los estamos esperando, nuestra hermana Gaby, hermano Felipe, su servidor. Solo llega, usted deja su artículo y se puede retirar para que pues, no haya ningún conflicto. Y bueno, aquí lo estamos esperando. Y igual recordarles lo de la foto para los niños. Tómese usted una foto disfrazada de algún superhéroe, una foto chistosa, una foto divertida, y enviarla ya sea por vía WhatsApp, por Messenger o inbox en nuestras redes sociales, y nos lo haga llegar, y entonces poderlas presentar tal vez en un collage, tal vez presentado dentro del video, y que podamos, bueno, tener algo, pues que no nos pase así el Día del Niño en blanco. Y bueno, ya ven que pues, es probable que también nos echemos aquí el Día de las Madres y el Día del Maestro, pero bueno, lo dejamos en el Señor, pero que no pasemos de noche. Y por último, hermanos, que de veras estamos viendo lo de utilizar la aplicación de Zoom para que podamos ser un poquito más interactivos en otras cuestiones, como por ejemplo nuestras reuniones de oración, o tal vez alguna clase, alguna actividad. Y si usted tiene la posibilidad, y hermano, de veras, si usted conoce a alguien de nuestra iglesia que no tenga red social, que no tenga WhatsApp, que no tenga Facebook, que no tenga YouTube, pero puede ponerse en contacto con ese hermano, esa hermana, hágalo. Nosotros hacemos nuestra parte, pero la iglesia somos todos y debemos mantenernos virtualmente unidos, pero espiritualmente también, y pues que hagamos voz de hermanos, hermanas, para que no se apaguen. Y bueno, pues no habiendo más, nos despedimos con esta alabanza musical, y que el Señor les bendiga, y nos vemos aquí la próxima semana. Say